La ropa dice mucho de algunas personas. Rafael hablaba un poco de eso esta mañana. De hecho, creo que la mayoría de nosotros, si no todos, nos preocupamos y le prestamos mucha atención de cómo nos vemos. Daisy tiene un enemigo en el closet mío, unos zapatos que cada vez que yo salgo del closet, ella mira para abajo a ver si lo tengo puesto. ¿Le pasa a alguno de ustedes que hay una camiseta? Ya Giancarlo, que tiene menos de un año de casado, ya le pasa una ropa que dice, ¿para dónde tú vas con eso? Nosotros nos preocupamos mucho por cómo nos vemos. Sin embargo, hay un problema importante y es que las modas pasan de moda, valga la redundancia. Los estilos cambian rápidamente y nosotros sabemos incluso que una moda que puede ser vista como algo atractivo en una cultura puede ser algo ofensivo en otra cultura. Puede ser visto de otra forma, de mal gusto. Incluso hay una frase muy popular que dicen en inglés que es dress for success. Vístase para tener éxito. O otra que dice dress to impress. Vístase para impresionar. Pero he visto muchas personas exitosas que se visten muy elegantemente, pero por dentro están vestidos de trapos viejos. Y la vestimenta que verdaderamente se nota en nosotros es la interior, la vestimenta que llevamos puesta en nuestro corazón. No es la exterior. Aunque la gente se puede dar cuenta cómo usted se ve en el exterior, va a pensar muy diferente de usted por cómo usted se ve en el interior. Y eso, aunque usted no lo crea, dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón. Entonces la vestimenta que usted tiene puesta interiormente se va a reflejar y eso no hay forma de esconderlo. No hay forma de esconderlo. De hecho, es tan fácil detectar cómo está vestida una persona interiormente que me simpatizo con Joan, o vamos a decir, coincidimos en algunas cosas, que a veces hay un email que uno responde o está a punto de responder en el trabajo que lleva fuego. Y un jefe anterior me dijo, antes de tú mandarlo, guárdalo, ve a la cafetería, hazte un café y vuelve y léelo. Y cuando te vuelve, y yo escribí eso. ¡Ay! Si yo hubiera mandado ese email. O a veces en el equipo de trabajo mío, yo tengo por costumbre que si la situación está un poco tensa, le digo, mándame el email a mí primero para yo leerlo. Y normalmente, casi siempre, le digo, eso se va a interpretar mal. Entonces, nosotros a través de una llamada, un email, cualquier cosa, puede notarse verdaderamente lo que hay en nuestro corazón, sin importar nuestra vestidura exterior. Y debemos preocuparnos por cómo nos vemos interiormente, cómo nos ven los demás, pero mejor aún, cómo me ve Dios. Porque Él es quien penetra lo profundo del corazón y Él puede discernir lo que hay allá que tenemos puesto. Y en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo habla de dos tipos de vestimentas. Unas a la que se refiere como la vestimenta de un hombre viejo y otra a la vestimenta de un hombre nuevo. Y a nadie le gusta, fíjense hermano, a nadie le gusta, por lo menos a mí, pasarse mucho tiempo con una persona que está vestido en su corazón de enojo, de ira, de rencor, de amargura, de mentiras, de pleitos, de engaño, griterías, envidias, malicias, palabras deshonestas. Esa es una persona, como dicen en República Dominicana, le sacamos los pies rápido. Pero a quien no le gusta o quien no admira o quien no habla bonito de una persona cuya vestidura es mansedumbre, es una persona amable, perdonadora, alegre, responsable, afectuosa, benigna, misericordiosa, una persona humilde, paciente. ¿Le ha tocado compartir con personas así? Pues ese es el carácter que el apóstol Pablo define aquí como debe vestirse un cristiano. Y yo creo personalmente que todos nosotros queremos ser así, de esa forma. Queremos vestirnos de todas estas buenas virtudes, pero parece como si fuera a veces algo inalcanzable. Damos 2 pasos hacia adelante y retrocedemos 1. Y yo quiero compartir este mensaje porque la palabra de Dios tiene la respuesta a ese deseo del corazón. Les quiero pedir un favor, que abran sus Biblias, por favor, Colosenses capítulo 3, para que vayamos vistiendo nuestro carácter conforme al propósito de Dios.
Y como preámbulo, vamos a decir introducción, les quiero decir que nosotros vamos a leer a partir del versículo 9, pero en el versículo 3, el apóstol Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. O sea, se supone que si usted es un creyente, suponiendo o a partir de que usted es un hijo de Dios, entonces usted se va a enfocar en las cosas de arriba. Y más adelante dice: porque habéis muerto, o hacer morir, dice en la Nueva Versión Internacional, hacer morir a partir del versículo 5, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y también en el versículo 8 habla de toda esta vestidura que es del viejo hombre, que dice: dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Entonces introduce a partir del versículo 9: no mintáis los unos a otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. La Nueva Versión Internacional dice: dejen de mentirse los unos a los otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. En este pasaje el escritor asume que para poder comenzar a vestirnos del nuevo hombre o del nuevo carácter, la palabra hombre ahí no quiere decir hombre masculino, sino es más del carácter de una persona, ¿ok? Lo que verdaderamente una persona es. Debemos primero despojarnos, o sea, quitarnos, hacer morir todo lo que es viejo, antiguo con sus prácticas. Fíjense, hay cosas que Dios no puede hacer, y una de ellas, por ejemplo, Dios no puede pecar, eso lo sabemos, Dios no puede pecar, y dejaría de ser Dios. Pero una de ellas es que Dios no puede transformar a una persona que no está dispuesta a dejar las viejas prácticas de su vida. Si una persona no quiere, no está dispuesta, si el Espíritu Santo trabaja en esa persona y se rehúsa, esa persona entonces está cuestionando a sí misma su credibilidad en el Señor. La razón por la que una persona no puede tener éxito en su vida espiritual es porque sigue viviendo como era antes, precisamente. No hay nada nuevo, nada ha cambiado de esa persona. Sigue vestido con los trapos viejos. Y fíjense, el viejo carácter de una persona no puede experimentar la conversión. El viejo carácter de una persona no puede ser transformado. Solo puede ser sustituido por uno nuevo. Nuestra vieja naturaleza ha muerto y eso no tiene cabida, eso no tiene oportunidad de ser restaurada. Cuando nosotros nacimos en pecado, heredamos el pecado de Adán, y eso no hay forma de quitarlo. Nosotros todavía vivimos en la carne, dice el apóstol Pablo: ¿hasta cuándo es estar en este cuerpo de muerte? O sea, estamos de cierto modo viviendo un cuerpo que está totalmente contaminado, pero en el interior debe ser reemplazado ese carácter por uno nuevo que Dios ha puesto. No es restaurable la carne, eso no tiene arreglo. Por eso va a ser incinerado, transformado, quitado, y Dios pondrá finalmente un cuerpo nuevo que compagine con nuestra nueva naturaleza para poder vivir en la eternidad con Dios. Así que para nosotros avanzar, una vez que el creyente se va despojando, quitando esa ropa vieja o esa manera antigua de pensar y de actuar, la cual llamamos el viejo hombre, entonces podemos empezar a vestirnos de ese nuevo carácter. De ese nuevo carácter. Fíjese, en el versículo 10 dice: y se han puesto, estoy en la Nueva Versión Internacional, la Reina Valera, que tienen la mayoría de ustedes, puede tener unas variaciones de simplemente traducción. Y se han puesto el de la nueva naturaleza. O sea, ya que nos hemos despojado de lo viejo, que nos hemos quitado esa ropa vieja, podemos ponernos el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador. Fíjense, la meta del conocimiento es que el creyente se conforme a la imagen
de aquel que lo creó. Ese es el objetivo. El nuevo hombre se vuelve cada vez más como el Señor Jesús que lo ha creado. Esa es la meta. Yo le repito a Leandro, yo quiero ser más como Jesús. Yo quiero parecerme, yo quiero que tú te parezcas más a Jesús. Porque ese es el plan de Dios en nuestra vida cristiana. El plan de Dios es hacer que los creyentes lleguemos, a ser parecidos al Señor Jesucristo. Mira, Romanos 8:29 dice, porque a los que conoció de antemano, nueva versión internacional, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. En ese proceso de desvestimiento, o sea, quitarnos lo viejo y ponerlo en los buenos, revestimiento, vamos a ver a los demás como iguales a nosotros, que es la siguiente parte que el apóstol Pablo trata en el versículo 11. Seguimos Colosenses 3:11. Dice, en esta nueva naturaleza ya no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, y a ustedes le dice ahí bárbaro ni escita, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Mire, hermano, yo voy a hacer un poco de énfasis en esto, porque aunque nosotros no tenemos acá judíos que yo conozca, ni griegos que tampoco conozca, no conozco ningún esclavo, sino que conozco puros libres nada más. No conozco a ninguna persona inculta, ni un bárbaro, ni un escita, que eran personas altamente violentas también. Pero sí nosotros tenemos una gran variedad de culturas e historias similares a aquellas. Esta nueva vestimenta requiere que eso sea historia para nosotros. Cuando nos vestimos la nueva vestidura, es decir, este nuevo carácter que el Espíritu Santo genera en nosotros, ya las diferencias raciales, culturales, religiosas, sociales comienzan a desaparecer, hermanos. Y miren, más que nosotros acá en North Miami, somos bastante diversos culturalmente. Y a veces pensamos que la diferencia que más se nota es entre un argentino y un dominicano. Pero no. Mire, un capitaleño, liceísta como Joan, es mal visto por un cibaeño aguilucho como yo. Las diferencias culturales existen entre los países también. Yo he notado eso, yo digo que Colombia es muchos países, porque una persona de la costa y una persona del interior son como un árabe y un chino en Colombia. Desde música, cultura, gustos, todo es totalmente, hasta la comida, es totalmente diferente. He ido a las iglesias en Colombia en la costa, he ido a la iglesia en el interior y es totalmente dos mundos apartes. Entonces nosotros que somos una comunidad de inmigrantes, aquí tenemos cultura de todo Centroamérica, el Caribe hasta Argentina. Tenemos y norteamericanos. Entonces nosotros más que cualquier otra iglesia en particular necesitamos entender que estas diferencias son parte del pasado, pues Cristo es el Salvador de los argentinos, los dominicanos, los chinos y los japoneses, ucranianos y rusos. Y en el cielo no habrá tal cosa. Eso es parte del pasado. Los creyentes en aquella época tenían grandes diferencias. Mire, le voy a hacer un poquito de recuento nada más. Que lo hacían despreciar a aquellos que no eran semejantes a ellos. Por ejemplo, el griego y el judío, el que estaba bajo la circuncisión, que era el judío, y el que no, que era el griego o gentil, estaban separados por barreras raciales y religiosas que parecían infranqueables, fíjense. Eran completamente extraños entre sí y la iglesia estaba compuesta de esta gente. Los judíos se rehusaban a entrar a la casa de un gentil. Yo imagino un gentil griego dice, muchachos, vamos a hacer un asado después del culto. Los dominicanos no tienen problema con los gentiles argentinos, con eso, ¿verdad que no? Y los judíos, yo ni loco voy a ir a entrar a esa casa. Ellos no aceptaban la comida de los griegos, tampoco compartían la carne de sus carniceros, y cuando ellos regresaban a Israel, ellos hacían un acto de desprecio hacia los gentiles, sacudiendo el polvo de sus vestidos y su calzado. He estado en esa tierra de esa gente tan
inmunda e incircuncisa. Mire, esa iglesia tenía esa cultura, ese pensamiento. Y la diferencia cultural era también que los griegos y los judíos, que poseían un importante bagaje cultural, pues los griegos filósofos y los judíos ultra religiosos, miraban con desprecio a lo que era el bárbaro y el escita. Y fíjese, un escita era una persona inculta. De hecho, el uso que se usa aquí, esta palabra en griego, era para referirse a una persona, a unos pueblos de unas personas que hablaban como tartamudeando, eran como gagos, dicen en Dominicana. Y la intención de los griegos era utilizar ese término para burlarse de aquellos que no pertenecían a la élite, que eran ellos, la gente de la sabiduría, la gente de la élite social. Y existía la otra mezcla, el otro problema social, que era un esclavo y un libre. Hoy no tenemos esclavitud, aunque me parece que sí. No, vaya a ver cuántos son esclavos del celular. Y es como si Pablo estuviese diciendo, Colosenses, no miren a los esclavos con altanería en cuanto a la posición que un hombre tiene ante Dios. No existe la diferencia entre un esclavo y un libre, pues en Cristo somos todos libres. Las barreras que erigen los hombres no tienen cabida en la nueva vida de un cristiano, ya que Cristo es todo y está en todos. Cuando yo miro a un hermano mío con esta nueva vestidura, lo primero que yo tengo que pensar es, Cristo vive ahí, en esa vida, en ese corazón. Y posiblemente Cristo pagó por más pecados míos que por lo de él. Posiblemente ante Dios yo era más pecaminoso que esa persona. Y yo tengo que ver a Cristo en mi hermano. Todos somos iguales, pues Cristo habita en cada creyente. Cristo rompe las barreras raciales, religiosas, culturales y sociales. Eso se acaba, eso es parte de la vieja vestimenta y une a todos los creyentes en un solo hombre. Los une en Cristo. Entonces, ya que el viejo hombre, la vieja naturaleza, la vieja cultura, la vieja forma de pensar, el viejo carácter va desapareciendo, nos quitamos esa vestimenta antigua. Entonces veamos cómo nos podemos vestir para tener una vida exitosa o victoriosa cristiana. Versículo 12, Colosenses, seguimos ahí en el capítulo 3. Dice, por lo tanto, por tal razón, como escogidos de Dios, fíjate, y esa palabra escogidos es para subrayarla, para que nadie venga con altanería, sino que como escogidos de Dios, santos y amados, y ese es el lado tierno del apóstol Pablo, penetrar al corazón nuestro, es decir, a ti quien Dios te escogió, que te ha separado, o sea, te ha hecho santo, te ha apartado para Él, y te ha amado hasta lo sumo en Cristo, revístete de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Esas son las vestiduras de un nuevo carácter. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, déjeme explicarle algo con eso. Nadie se hace cristiano. Las escrituras son extremadamente claras. Nadie se hace cristiano por voluntad propia. Dios escoge a las personas, los llama, los trae con un llamado irresistible, pone un pensamiento nuevo, le da fe para creer y entonces cree. Entonces Rafael siempre dice, lo único que usted aporta es el pecado. Nadie puede venir con altanería donde Dios, yo Señor busqué de ti, eso no existe. El Señor llama, trae, escoge a las personas y la Biblia es clara con eso. Los creyentes somos escogidos por Dios y la palabra enseña con claridad. En Efesios 1:4, lo digo breve, dice, nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de ¿qué? De fundar el mundo, antes de que usted fuera ni siquiera una pequeña célula. Ya Dios había pensado en usted. Y dice más adelante en 2 Tesalonicenses, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a esto. Hermanos amados por el Señor,
de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Ahí está. Gracias a su elección, o sea, la elección de Dios, los creyentes somos entonces santos y amados. Y esto es, separados, sacados de un grupo, apartado, una clase única que Dios en su santa voluntad, pues nadie puede influenciar eso. Dios en su soberanía absoluta ha apartado a usted, con nombre y apellido, lo escogió de entre el mundo, a todos los creyentes, de entre todos los seres humanos, y lo atrajo hacia Él. Y entonces somos diferentes al mundo, y cuando los creyentes no actuamos de esa forma diferente al mundo, estamos arruinando el propósito de Dios. Si no nos vestimos de este nuevo carácter. Y la otra parte de ese versículo que quiero resaltar es que dice que debemos revestirnos, y bien, la primera frase dice, de afecto entrañable. Y parece como una palabra muy o antigua o muy moderna, a veces para entenderla. Afecto no se usa mucho, y entrañable, la gente a veces no comprende el significado. Fíjense, el primer rasgo de un carácter que marca el hombre que ha sido transformado es la entrañable misericordia o afecto entrañable. Misericordia dice en la Reina Valera. La entrañable viene literalmente, de un modismo hebraico que se usaba para referirse literalmente al cuerpo humano en su interior. O sea, corazón, pulmones, riñones, y ese tipo de órganos del interior. O sea, literalmente desde las entrañas. ¿Han escuchado ahora ese término? Misericordia se refiere a la piedad, la simpatía o la compasión. Entonces, si unimos estas dos frases, afecto entrañable, es como si estuviéramos diciendo, vístanse de una compasión profunda que les salga de las entrañas. Una compasión profunda. ¿Y compasión por qué o por quién? Ahora mismo lo más que hay es de quién tener compasión. Nosotros a veces tenemos compasión de los ucranianos porque lo están masacrando. Es un pleito disparejo. Pero a veces carecemos de tener compasión por el hermano que está al lado. Eso es incompatible, eso es un razonamiento disparejo también. Esa es la primera ropa interior que debemos ponernos. O sea, empezamos desde el interior, afecto, misericordia entrañable, que le salga de las entrañas. En segundo, es benignidad, como se traduce en la Reina Valera. Se refiere a la gracia que penetra todo el ser de la persona y que suaviza toda dureza. Fíjese, la persona benigna se preocupa tanto por el bienestar suyo como por el bienestar de él. Es incompatible con un creyente, yo siempre digo eso, que un creyente no busque el bien de su hermano, sino que busque su beneficio propio. De hecho, la palabra o la frase unos a otros, aparece 100 veces. Para remarcar la unidad que tiene que haber entre los creyentes sin importar cuántas diferencias culturales, sociales y raciales existan. Tercero está la humildad, y creo que allá en el clic que tienen en la parte de atrás hablaban de humildad, pero que Rafael se estaba refiriendo a algo y estaban haciendo unos comentarios, yo lo escuchaba. Pero es como el señor humildad que anda con una banda azul acá que dice, soy humilde. Mister Humilde Universal, ¿sabe? Como el concurso Mister Humilde. Ese término se traduce como una persona sencilla, incluso de pensamiento. Es la disposición de valorarse o evaluarse a uno mismo apropiadamente.
Y esto hay que tener mucho cuidado, porque especialmente teniendo en cuenta la naturaleza pecaminosa nuestra, nadie puede sobreevaluarse, sino que Dios, de acuerdo a la medida de su gracia, podemos evaluarnos adecuadamente. Es una forma de pensar más bien en inferioridad que en superioridad. Recuerden, el apóstol Pablo dice que entre los pecadores yo soy, la palabra que dice en inglés, chief. O sea, yo soy el CEO de los pecadores. Eso es una humildad que él se hace ver como yo soy el inferior de todos, yo no soy superior, aunque literalmente el apóstol Pablo posiblemente en su vida espiritual es superior a todos los cristianos que yo he conocido. Pero miren su forma de pensar en humildad. Entonces, esa es otra vestimenta que hay que ponernos, humildad. Romanos 12:3, recordamos, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien que piense de sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Y mientras más inferior usted piensa de usted, posiblemente más superior Dios lo ve en su forma de fe. Cuarto, mansedumbre. El Señor Jesús decía, aprendid de mí que soy violento, manso y humilde. Entonces yo siempre oraba en mi vida cristiana, no que deje de orar así, pero decía, Señor, amansa esta bestia. Pues ayúdame a ser manso como tú, humilde, porque todos tenemos como un trigger, ¿no? Como un gatillo que fácil se nos sale. Pero el Señor es manso. La mansedumbre, fíjense esto, la mansedumbre no es una debilidad de carácter. Una persona mansa no es una persona débil, lo contrario, es una persona súpermente fuerte. Y yo vi al hermano Prensa en una actitud de mansedumbre que me impresionó de por vida. La persona mansa reconoce que es también pecadora y está dispuesta a soportar las cargas que los pecados y de otros le inflijan. Recuérdense, cuando una persona, esto es importantísimo, cuando una persona viene y le hace un daño a usted, aquí mismo en la iglesia o saliendo en el teléfono, cualquier cosa, con una actitud, con una palabra, con cualquier cosa, usted tiene que pensar, ese es un pecador y ese pecado, no esa persona, ese pecado de esa persona me está hiriendo. Por tal razón yo voy a responder con mansedumbre, porque ese pecado de esa naturaleza que me está haciendo daño no es esa persona. ¿Se entiende? No es esa persona. Fuéramos un poco más unidos si viéramos las cosas de esa forma. Esa mansedumbre solo viene como fruto del Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Gálatas 5:22-23? ¿Recuerdan? El fruto del Espíritu. Y debería caracterizar la conducta permanente del cristiano, incluso en circunstancias que requieran defender la fe. He visto un video de un cristiano que hace convertir a la gente con un machete. La mansedumbre es una persona que no es violenta, es una persona apacible totalmente. Una persona que reacciona correctamente ante las condiciones más terribles, porque es una persona apacible y mansa. Hay que ponerse también esa pieza de vestimenta. Y en quinto lugar es paciencia. Y la persona que es paciente, fíjense bien, no es la persona que se siente a esperar que termine el culto ahí por 5 horas. Eso no es paciencia, o el que está haciendo una fila larguísima en el aeropuerto y esperando. Eso es un tipo de paciencia. Pero la paciencia a la que se refiere la palabra de Dios aquí es la paciencia que no permite que se enoje, porque va entretejida con la mansedumbre, la paciencia y soportar. Esas palabras componen a una persona que no se desespera, aun cuando ve lo que aparentemente es injusticia. A veces nosotros tenemos un pensamiento que si alguien ha hecho algo terrible, hay que ponerlo o disciplinarlo, pero no es que lo disciplinemos como manda la Biblia, sino que le caigamos a latigazos afuera entre todos. Eso no es paciencia. Paciencia es esperar a que el Señor trabaje y restaure a ese hermano.
pues nosotros podemos caer víctimas también, ¿eh? La persona paciente no se enoja con los demás. Y fíjese, dice William Barclay, es el espíritu que nunca pierde la paciencia con su prójimo. Nunca. Su insensatez y terquedad nunca lo llevan al cinismo o a la desesperación. Y sus insultos y agravios nunca producen en esa persona amargura ni ira. Es la persona, yo conozco una persona, se lo digo, es muy conocido acá, me voy a reservar el nombre, porque conozco una persona que le puede faltar todo, pero paciencia. Es el tipo de persona que usted dice, yo no hubiera aguantado tanto. Es una persona que soporta esa carga y ha visto el fruto, y yo lo he visto, el fruto de esa paciencia. Escuché a alguien decir, Señor, me hicieron una historia sobre alguien que dice, Señor, dame paciencia porque si me das fuerza... No se rían que quien me lo contó está acá. Si me da fuerza, dame paciencia. Para soportar, y más para soportarnos los unos a otros, porque todos tenemos nuestras debilidades y nuestros defectos, ¿o no? Pues necesitamos paciencia para soportarnos los unos a otros. El versículo 13, fíjense, de modo que, o sea, ya que tenemos paciencia y mansedumbre, podemos tolerarnos. La traducción de la Reina Valera que ustedes tienen es soportar. Para que se toleren o se soporten los unos a otros, esa palabra unos a otros aparece 100 veces en el Nuevo Testamento. Y se perdonen, ve que requiere paciencia, soportar y mansedumbre para poder, ¿qué? Perdonar, hermano. Si no, usted no va a poder perdonar a nadie nunca. Para que se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como que el Señor los perdonó a ustedes, porque ustedes han ofendido a Dios bastante. Perdonen también a los demás, o sea, perdónense entre ustedes. Soportar quiere decir resistir o perdurar a pesar de las amenazas, de los agravios, de la indiferencia, de cualquier mal, sin buscar vengarse. Y ese es el instinto natural de la carne, de hacer que el otro pague por su mal. Ustedes ven que el presidente de Rusia ahora mismo es como el demonio, parece como a Hitler, ahora mismo lo hacen ver como si él fuera Hitler en los años 40 y 30. Si un día le meten un misil y dicen se murió Vladimir Putin, seguramente hacen fiesta en la iglesia, hacen una fiesta. En todos lados, como una forma de cobrar venganza del mal que esa persona esté haciendo, y a veces eso transcurre y trasciende en nuestra vida, a veces en hostilidad hacia nuestros propios hermanos. Porque tuvo una ofensa, un mal dicho, una actitud hacia mí, el domingo no le hablo. ¿Sabe qué usted está haciendo? Vengándose. No le ponga otro nombre a eso. Le voy a sacar la vuelta. Usted lo está haciendo pagar. Usted quiere que se dé cuenta. Y eso es venganza. Eso es venganza. Me cortó en la fila el domingo pasado el mangú con salami ahí que yo... Y se acabó después. Y se acabó y yo ni lo probé. Ni lo probé, ese hermano se llevó a la hermana Luz por delante, por ahí, por la vuelta, para llegarle ese mangú. Y me dejaron sin nada. Conozco uno que no comió, la verdad. Entonces, no podemos tener una actitud de venganza, sino que tenemos que soportarnos los unos a otros. Si alguien fue y se comió el desayuno entero, déjelo, hermano. Permita que Dios transforme su vida y su estómago. Hay que soportarnos unos a otros, ¿ok? Entonces el apóstol Pablo dice que eso es una actitud que caracterizó al apóstol Pablo, quien le dijo a los corintios, miren la actitud del apóstol Pablo, es todo lo contrario, dice, nos maldicen y los bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Esa era la actitud, y ese sí llegó a garrote.
Ese sí llevó garrote, nada como nosotros. Séptimo, nos avanzamos hacia terminar, perdonar finalmente, para perdonar, porque perdonándoos unos a otros, fíjense, la iglesia en su conjunto debe ser benigna y perdonarse mutuamente. Esa, yo siempre digo, esa es la marca distintiva entre un cristiano y un inconverso, porque un inconverso tiene que vengarse para sentirse bien, y un cristiano tiene que perdonar para sentirse bien. Tiene que perdonar sin buscar retribución. Sin buscar retribución. Lo que tiene que hacer a un cristiano sentirse libre y bien es que perdone a alguien aunque no se lo merece, porque a mí me perdonaron más. Yo tenía una deuda. Yo era un reo en una celda. Y me sacó uno. Me sacó, pagó el precio, la fianza para sacarme de ahí. Y por esa razón, yo voy a perdonar a aquel. Lo voy a sacar de esa prisión también. Y eso es lo que tiene que hacer sentir bien a un cristiano. Por eso el apóstol Pablo dice, como Cristo, ¿qué? Los perdonó a usted también. No venga a hacerse como que usted no debía nada. Lo perdonó a usted para que usted tenga esa capacidad de perdonar. La marca distintiva de un cristiano. Él perdonó todos nuestros pecados, errores y deudas. ¿Por qué razón nosotros? Por eso le preguntaron a algunos apóstoles, Señor, ¿cuántas veces? Porque es un tipo que me tiene con la tuerca. La respuesta no le gustó, mejor me hubiera quedado callado. Y fíjense, el versículo 14, por encima de todo esto, o sea, esto es como ponerle el cinto final a esta vestimenta. Vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Subraye vínculo, vínculo es unión, es lo que une. Es lo que puede unir a una familia, a una iglesia, a una amistad. El vínculo perfecto es el amor. Por eso debemos ponernos como la última capa de vestimenta, como el cinto, el pegamento, es el amor. El amor es la cualidad moral más importante, estamos terminando, de la vida de un creyente, pues es ese pegamento que lo une todo. Y es lo único que hace posible la comunión en la iglesia. Los creyentes nunca disfrutamos de la comunión fraternal mediante la misericordia, benignidad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia. Usted puede tenerlo toda, la vestimenta completa, pero si le falta amor, ¿de qué le sirve? De nada. A menos que nos amemos los unos a los otros. Y eso puede ser, nada más eso, un mensaje entero, un estudio bíblico de un mes. Podemos concluir diciendo que si resumimos todo del versículo 12 al 13, sería como decir, hermanos, ámense los unos a los otros. ¿Recuerdan el mandamiento de Jesús? Se resume toda la Biblia en dos, todo el decálogo en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Ámense los unos a los otros. Aparece esa frase, fíjense, ámense los unos a los otros 16 veces en todo el Nuevo Testamento. Y unos a otros, esa frase se deriva, fíjense bien, de una palabra griega que se puede traducir como unos a otros, uno a cada uno, mutuamente o recíprocamente. 59 de esas ocurrencias son mandamientos específicos que nos enseñan de cómo relacionarnos los unos con los otros. El capítulo 13 de Colosenses sigue hacia adelante, todo hasta el versículo 17, pero vamos a dejar ahí. La siguiente vez que me toque seguiremos con una segunda parte. Pero el mensaje primordial de hoy, hermanos, es que nosotros no podemos crecer ni como cristianos, ni como persona, ni como hermano, ni como amigo, ni como padre, ni madre, ni hermano, ni como pastor, ni diácono, ni como iglesia, si no nos vestimos completamente de ese nuevo hombre, que sea reflectible, o sea, que se pueda ver, que se pueda reflejar y brille, que aquí hay una iglesia que se ama. Y no que se ama porque le brinde un desayuno, sino porque le demuestra el verdadero amor de Dios, que siempre anda buscando el bien por el prójimo, por encima del bien suyo.